Hoy es un día memorable. Hace 63 años, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, fundada luego el segundo conflicto bélico mundial, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A continuación de ese histórico acto, recomendó la Asamblea General a todos sus Estados miembros a que a dicho texto de declaración fuese divulgado, leído, expuesto y comentado sin distinción alguna, con el esencial precepto de que todos los seres humanos nacen libres con derechos y libertades fundamentales iguales e inalienables, aprobándose así el texto de Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge en sus 30 artículos el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que se promueva mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y sean asegurados por medidas progresivas de carácter nacional e internacional. En este Día Internacional de los Derechos Humanos, los expresos políticos cubanos desterrados aquí en España, llegados a través del tratado tripartito firmado entre el régimen dictatorial de los hermanos Castro Ruz, el Partido y Gobierno Socialista Español y el cardenal cubano Jaime Ortega Lamino, hacemos patente en nombre de todos los exiliados cubanos, sean ellos por razones políticas o económicas, en nombre de todas las personas de buena voluntad en España y del mundo, nuestro legítimo derecho de acusar ante la Corte Penal Internacional, ante el Tribunal Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Justicia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea. Acusamos al régimen de gobierno dictatorial y totalitario de los hermanos Castro Ruz que impera en Cuba desde hace ya 52 largos años, por haber cometido y continuar cometiendo crímenes y delitos catalogados de lesa humanidad y genocidio, puesto que en su haber el nefasto y dinástico sistema de gobierno castrocomunista en estos largos años de poder omnímodo ha fusilado hasta el año 2003 a 4.129 opositores a su demoníaco régimen. Ha asesinado en la cárcel y diseminado por todo el archipiélago cubano a miles de indefensos seres humanos que cumplían largas penas privativas de libertad. Han convertido la isla en una cárcel toda, con 57 penitenciarías de mayor rigor, más de 135 centros y campamentos carcelarios de media severidad, además de contar actualmente el sistema castrista con un reclusorio de mínima severidad en cada municipio de la isla. Así de represivo y abusador es el régimen totalitario castrista, con un sistema carcelario plagado de abusos y de negligencia. Acusamos de estos actos bárbaros del régimen comunista que tácitamente gobierna en Cuba y exigimos como seres humanos que habitamos el planeta Tierra que se haga efectivo el pronunciamiento internacional de los partidos, gobiernos e instituciones democráticas del mundo y sea apoyada nuestra humana propuesta de llevar a vía de hecho la acusación por delitos intencionados cometidos contra el pueblo cubano por la tiranía Castro genocida y por los delitos de crímenes de lesa humanidad y genocidio, contando como agravante que el fascistoide sistema de gobierno castrista viola de manera flagrante en la isla caribeña el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Políticos y Civiles, la Carta de Declaración de los Derechos Humanos, entre otras normativas y regulaciones internacionales. Y claro es que todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, como establece el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Cuba, la isla grande del Caribe y las Antillas, el pueblo está sumido en su mayoría en la más extrema pobreza y desesperanza. Con extremada impiedad se detiene, se reprime, se acusa y se encarcela a los disidentes pacíficos que claman en la calle el cese del terror, el cese de las torturas, de las detenciones arbitrarias, de los asesinatos solapados, macabros e impíos, que han costado la vida a tantos pacíficos luchadores anticastristas, como han sido los últimos casos de los hermanos Wilfredo Soto, Orlando Zapata Tamayo y nuestra hermana Laura Inés Pollán. Es la hora del pronunciamiento internacional contra la fascista y demoníaca dictadura castrista. Es la hora del apoyo material, moral y afectivo en torno a esos pacíficos opositores cubanos y de esas valerosas damas de blanco, movimientos y partidos de resistencia cívica. Es la hora de que la opinión pública internacional conozca que en Cuba existe una sociedad civil disidente que clama y lucha por lograr una Cuba libre, pluralista, democrática y abierta al mundo. En este día que hacemos acto de presencia frente a las oficinas del Ministerio de Asuntos Exteriores español, damos gracias al pueblo español por su calor humano y solidaridad ilimitada, por su amor fraterno hacia nosotros los cubanos. Es digno también recordar que estamos en esta gran nación bajo el acuerdo tripartito de destierro firmado entre el Partido y Gobierno Socialista Español, la dictadura totalitarista castrista y el cardenal cubano Jaime Ortega Lamino. Fuimos sacados de las prisiones de Cuba,
llevados de allí a un avión con no más de 8 familiares para cada preso político y enviado al destierro forzoso. Teníamos la otra opción de permanecer en Cuba hasta el término final de nuestra larga condena. Optamos por el exilio siempre cruel y lacerante. Pensamos en la oportunidad que tendríamos de reinserción social y que así podríamos, con nuestro esfuerzo y sacrificio, ayudar material y moralmente a la causa de la libertad del pueblo cubano, enviando a nuestros hermanos y hermanas en la isla lo más indispensable para acelerar la transición pacífica y con ello el derrocamiento de la más longeva de la dictadura. Ello es hoy y desde nuestra llegada a España una utopía, puesto de que hemos sido timados por el partido y gobierno socialista español en claro contubernio de los señores moratinos Jaime Ortega y las jerarquías gerontocráticas que mal gobiernan en Cuba. España, para los cubanos, es como nuestra segunda patria. Fue la monarquía española quien colonizó a Cuba y nos legó una lengua con un idioma que hoy hablan en el mundo más de 500 millones de hispanohablantes. El abrazo que recibimos del gobierno socialista español firmante de este tratado tripartito de destierro ha sido tan abrazador y asfixiante que ha dejado a 19 cubanos entre presos políticos y sus familiares excluidos del programa de acogida y de toda ayuda humanitaria. Algo cruel, repudiable e inhumano, teniendo en cuenta que no ha habido tal gravedad en las llamadas indisciplinas en las que hayan estado implicados los excluidos, conociéndose que aquí propiamente frente al Ministerio de Asuntos Exteriores la familia disidente Martín Gómez lleva 4 largos meses demandando ser atendido y se haga viable la solución de inclusión en el programa de acogida del cual nunca debieron ser excluidos, conociéndose que lo primero que debió conceder el gobierno socialista español era la atención médico-psicológica a los expresos políticos que en claro contubernio con los castos los socialistas españoles decidieron traer a España. Hoy la situación para los excluidos y para los que no hemos sido excluidos del programa de acogida y ayuda humanitaria es compleja y nos va dejando en una situación de indefensión e incertidumbre, pues nunca se ha cumplido ni lo pactado en el tratado, ni lo que está establecido en el documento Bravo, que ofrece las herramientas de oportunidades y ciertas prioridades para los desterrados cubanos, que realmente hoy por hoy no la pueden conceder porque la mayoría del pueblo español ni los migrantes que tiene este país tienen esas oportunidades. Es decir, nos ha timado el gobierno socialista español apegado a la izquierda más radical y a la dinastía tiránica más longeva del planeta, la de los Castro Ruz. Nos dio a nuestra llegada el asfixiante abrazo que poco a poco nos va dejando sin oxígeno y para colmo de cinismo nos entró por la puerta trasera de su gran nación, nos dispersó por todo el país y nos entregó a manos de organizaciones no gubernamentales que no han tenido en sus manos todos los instrumentos necesarios para lograr nuestra efectiva reinserción social. No estamos aquí en España para arrebatarles el trabajo a ningún español. Ya que estamos aquí, queremos poder lograr la efectiva reinserción social. Pero si no hay trabajo para 4.090.000 españoles que están en el paro, mucho menos para los exiliados cubanos que modestamente queremos integrarnos a la sociedad española y aportar con nuestro esfuerzo y sacrificio a esta gran nación. Nuestra situación se va haciendo más crítica, pues se agotan las ayudas económicas, ya que de facto, desde el mes de agosto, de manera inhumana, se suspendió la ayuda económica sanitaria y nadie ha dado una respuesta concreta, conociéndose que llegaron en este programa niños y ancianos que requieren por sus problemas patológicos de salud la ayuda económica para la compra de los medicamentos que le indique su médico, cuando en la propia Constitución de España la ayuda y asistencia sanitaria es una prioridad básica para el ser humano. Estas son algunas de las situaciones que enfrentamos hoy. El gobierno socialista español, que ya está en sus últimas semanas de mandato y gobernanza, se responsabilizó ante el mundo democrático en recibirnos, acogernos y brindarnos las posibilidades de reinserción social, pero su aparente buena fe ha quedado en el contenedor de basura de la esquina, al firmar, sin más testigos ni mediadores, un tratado con un gobierno ilegítimo, como es el régimen tiránico de los Castro Ruz en Cuba. Ante nuestras quejas y justas demandas, no ha querido abrir un canal de diálogo con los presos políticos cubanos, cuando realmente ha hecho el gobierno socialista español sin temor a equívoco, ha sido el defender los intereses económicos y financieros de sus empresarios en la isla, y por ello firmó un tratado con los Castro, con el maniobrado contubernio de que al irse del poder quedáramos en situación de indefensión e incertidumbre. El solidario y fraterno pueblo español es también víctima de la mala política del PSOE. No tenemos nada
que agradecerle a los socialistas ni izquierdistas radicales españoles, pero sí debemos el eterno agradecimiento a los españoles ciudadanos que están en la calle sin un techo, sin un trabajo e hipotecados, a esos millones de jóvenes que nos ofrecen su cobija y su calor humano y solidario. Agradecemos sinceramente al Partido Popular que dirige el señor Mariano Rajoy por su transparencia y solidaridad con la causa del sufrido pueblo cubano. Al nuevo gobierno español que en solo una semana tomará la rienda de esta gran nación, las gracias por su apego transparente a la causa libertaria que lleva adelante en Cuba la disidencia pacífica. Le deseamos éxito en su gestión gubernamental y en su accionar de sacrificio para desde ya sacar adelante la economía española y quede como un pasado esta agobiante crisis que sufre el pueblo. Hermanos todos, que nunca se apague tu voz para defender a todos los que luchamos por una Cuba libre, democrática, pluralista y abierta al mundo. ¡Viva el 50 aniversario de creada Amnistía Internacional! ¡Viva! ¡Vivan los derechos humanos! ¡Viva! ¡Libertad para el pueblo de Cuba! ¡Libertad! ¡Libertad para el pueblo de Cuba! ¡Libertad! ¡Abajo la dictadura fascista de los hermanos Castro Ruz! ¡Abajo la dictadura de Castro! ¡Libertad para el pueblo de Cuba! ¡Libertad! ¡Cuba sí! ¡Castro no! ¡Cuba sí! ¡Castro no! ¡Cuba sí! ¡Castro no! ¡Cuba sí! ¡Castro no! Bien, a jugar por ustedes mismos. A jugar por ustedes mismos. A jugar por ustedes mismos. Las Naciones Unidas han puesto punto negro sobre blanco la brutal represión con el que el régimen de Siria trata de aplastar los resultados democráticos. Y mientras que el mundo entero está luchando por los derechos humanos, en Cuba todos los países llamados democráticos, entre ellos la Unión Europea y en especial España, hacen oídos sordos. En Cuba siguen secuestrados los derechos humanos. La Unión Europea está al tanto de ello y sin embargo siguen en silencio. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya!